convolución lo que hacía era determinar ¿están ahí? Porque los perdí. Sí, sí, estamos. ¿Sí? Ah, pues vi que se salió, ¿no? Bien. Perdón, ¿eh? Entonces, era la probabilidad de que dos o más siniestros tomen un valor determinado X, ¿sí? Por ejemplo, 100 pesos. Entonces, ¿cuáles son todas las combinaciones posibles que hacen que ese siniestro pueda valer 100 pesos? Y eso, en variables discretas, se utiliza esta fórmula, que la verdad que la aplicación de la fórmula no se usa mucho esta aplicación, sino es entender el concepto que es para todas las combinaciones posibles, para todos los casos posibles, la sumatoria de que la función de distribución de X valga S menos I y la otra función de distribución valga I. De manera de que yo obtenga en la suma de los dos el valor de I, ¿sí? Si vamos a ponerlo en valores para que se entienda más, porque con la fórmula no es tan sencillo. Yo tengo que ver cuántos siniestros, cuál es la probabilidad de que tenga 100 pesos de siniestros. Entonces voy a tener la probabilidad de que en X valga 0 e Y valga 100, la probabilidad de que X valga 1 e Y valga 99, 2 y 98, 3 y 97 y así hasta 100 si los siniestros van de 1 en 1, ¿sí? Todas esas combinaciones posibles, todas esas probabilidades conjuntas, conjuntas digo de que es la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, nos va a dar la probabilidad de que el siniestro valga 100. Y para las variables continuas las expresiones son las mismas, pero en lugar de sumatoria, y eso genera mucha más complejidad para poder verlo, ¿sí? Por lo menos a mí me pasa. Para determinar la distribución de la suma de más de dos variables aleatorias, se utiliza el proceso de convolución de manera iterativa, y ahora vamos a ver un ejemplo. Lo que dice es, si yo tengo 3 riesgos, voy a tener que hacer primero la convolución de 2 riesgos, y a esa convolución de 2 riesgos incorporarle el tercero. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos la clase pasada teníamos 5 riesgos y lo que íbamos haciendo era exactamente eso? Hacíamos el riesgo 1 con el riesgo 2, una vez que teníamos el riesgo 1 más 2, le incorporábamos a la convolución, con eso teníamos 1, 2 y 3, ¿sí? Y a eso le aplicábamos el riesgo 4 y así hasta el riesgo 5, ¿sí? Si los riesgos están distribuidos de manera idéntica, porque se acuerdan que habíamos hecho los primeros 5 eran así, ahora hay otros 5 que se distribuyen exactamente de la misma manera que los 5 anteriores, yo puedo hacer la convolución del 5, ¿sí? De los 5 con los otros 5. Y ahí voy a tener la convolución de 10 riesgos, ¿sí? Y después, si quiero tener de 20, podría hacer la convolución de 10 con 5 y tener 15 y así 5, o podría hacer la convolución de 10 con 10, ¿sí? Pero eso siempre y cuando sean idénticamente distribuidos, la distribución que yo tengo sea idénticamente distribuida con la que quiero convolucionar. Si todas son diferentes y tengo 50 tipos diferentes de distribución de probabilidad, necesariamente voy a tener que ir de a uno. Entonces, de nuevo, la probabilidad de que X más Y sea igual a X es todas las combinaciones posibles de que X valga T e Y valga X menos T. De nuevo, voy a insistir con esto porque yo después veo las fórmulas y se me complica a mí también. Lo que decimos es, acá, si queremos saber cuál es la probabilidad de que el siniestro valga 100, son todas las combinaciones posibles de X e Y que valga 100. Entonces arrancamos con, y T tiene que valer menos que 100. ¿Sí? Entonces arranco con 0. T 0 y voy llevándolo hasta 100. Cuando T es 0, es la probabilidad de que X valga 0 por la probabilidad de que Y valga 100. No, esa es una combinación. Más la probabilidad de que X valga 1 por la probabilidad de que Y 99. 98 tuc hasta que llego a que la T valga 100 y es la probabilidad de que
X valga 100 e Y valga 0. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles. Continua, lo que tenemos, las integrales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de tres variables aleatorias discretas. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo las convoluciones de estas tres variables. Tenemos la primera variable es X, Y y Z. X tiene una esperanza de 1 y una varianza de 1. Y tiene una esperanza de 1,89. Z 1,40 y 3,44. Obviamente, digo yo obviamente, pero no lo dije hasta ahora, estas son tres variables aleatorias que son independientes. ¿Sí? Lo que sabemos es que dar una esperanza de 2,10 de esperanzas. La varianza es la suma de las varianzas, tiene que dar 2,89. Y la suma de las tres tiene que dar 3,5 de esperanza. Estoy viendo acá la suma, ¿no? No es que me lo acuerdo. Y la varianza tiene que dar 6,33. Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso? Lo que hacemos es convolucionamos X con Y. Y entonces hacemos, la probabilidad de que sea 0 es 0 de X por 0 de Y. La probabilidad de que sea 1, en este caso son equidistantes, entonces simplifica mucho, es la probabilidad de que X valga 0 e Y valga 1, más la probabilidad de que X no Y valga 0, ¿sí? Y a medida que voy avanzando, voy incorporando más probabilidades. ¿Ven? Acá es 0, 2, 1, 1, 2, 1. Cuando estoy en 4, voy a tener, en la cuarta voy a tener 0, 3, 3, 0, 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Cuando estoy en 4, en el valor 4, ya la probabilidad, hay una que se me corre, voy a tener que este tiene 4, entonces va a ser 4 y 0, 3 y 2, no, 4 y 0. Después va a tener 3 y 1, ¿sí? Y ahí tenemos todas las combinaciones posibles de 4, de 5, de 6 y de 7, que es lo máximo que pueden tener. Esto, el control es, esto tiene que sumar 1, acá es, calculamos la suma producto, la esperanza, y calculamos la varianza, y vemos que nos da lo mismo, ¿sí? Vemos, está ahí, da exactamente lo mismo que las variables discretas. Una vez que tenemos X e Y, vamos a hacer sobre esta convolución, sobre esta que está acá, la vamos a convolucionar con Z. Entonces tenemos 0, va a ser que X e Y sea 0, más Y más Z 0. La de 1 es que X e Y sea 0, más Y más Z 1, que X e Y sea 1, más Z 0, y el proceso es exactamente lo mismo. ¿Sí? De nuevo suma 1, y tenemos el valor de la esperanza y el valor de la varianza de esa distribución. Si esto nos faltase alguna alternativa, primero lo tendríamos porque acá no nos da 1 y después porque acá no nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Una vez que tenemos las funciones de distribución, podemos hacer las funciones de distribución acumulada, que sumando la X es 0,40, 0,70, 0,91, que es esta de acá, ¿sí? Esta es 0,20, 0,43, 0,63, 0,79, la de acá, y esta es la probabilidad acumulada de la suma de las tres. Entonces sabemos que cuando convolucionamos las tres, menos del 95% de la distribución está en valores del 0 al 7. ¿Sí? Que de otra manera no lo hubiésemos podido obtener. ¿Sí? Eso último que les dije, lo podemos saber porque se hizo la convolución. La esperanza y la varianza la podríamos haber calculado sin necesidad de hacer estas convoluciones. ¿Sí? Variables discretas que son las más sencillas, ¿sí? De hacer. Digo más sencillas porque es
ser cuidadoso en el momento de hacer, ¿sí? Después, cuando ustedes tengan intervalos que no son equivalentes, ¿sí? Que tengan que un siniestro puede valer 10 y 30 y el otro 50 y 70, tienen que ser ordenados en cómo obtienen la convolución, ¿sí? Pero el proceso es ese, no hay otra vuelta para darle. La otra posibilidad es de variables aleatorias de nuevos continuas, es convolucionar una variable tabulada como la que vimos con otra que es discreta pero es analítica, como puede ser la Poisson. Bueno, no hay mucha vuelta acá tampoco. Tenemos por un lado la variable x, que va a valer 1 y 2, ¿sí? Que va a valer 1 y 2 con 0,60 de probabilidad que valga 1 y 0,40 de que valga 2. Y por otro lado vamos a tener la variable y, que es una Poisson de lambda 3. ¿Sí? Entonces, necesariamente vamos a tener que calcular los valores de la Poisson, que tiene como característica que la Poisson va hasta el infinito, ¿sí? Si bien los valores en un momento dejan de ser significativos, van hasta el infinito, y lo que hacemos es, una vez que tenemos el valor discreto de probabilidad de la distribución analítica, ¿sí? Es hacer la convolución de dos variables que están tabuladas, porque esta en definitiva es una variable, es una distribución que está tabulada, ¿sí? Lo único es que los valores de la tabulación están dados por la Poisson. Entonces, ¿qué tenemos? Las probabilidades de la convolución. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo convolucione X e Y sea 0? ¿Alguno? No tenés para ese porque sí o sí X vale 1 o 2. Ok. ¿Está bien? La distribución conjunta de estas dos no parte de 0, porque no hay manera de que yo tenga 0 de siniestros, porque el valor de X, la distribución de X arranca en 1, con lo cual mi primer valor necesariamente va a ser 1. ¿Sí? Esto es para que vean que no siempre las distribuciones arrancan de 0. ¿Sí? Entonces, la probabilidad conjunta, la convolución de X e Y para esta distribución es la probabilidad de que X valga 1, que es el valor mínimo, y que Y valga 0. Y eso vale 1. ¿Sí? Es la probabilidad de que los siniestros valgan 1. La probabilidad de que los siniestros valgan 2 es la probabilidad de que X valga 1 e Y valga 1, y la probabilidad de que X valga 2 e Y valga 0. ¿Sí? Se incorpora otro término. La probabilidad de que valga 3, ¿sí? Va a ser la probabilidad de que X valga 2 e Y valga 1, y de que Y valga, y de que X, que dije, de que X valga 1 e Y valga 2, y de que X valga 2 e Y valga 1. Y eso va a ser así hasta el infinito, ¿sí? Cuando estamos en 7, va a ser la probabilidad de 1 más 6 por la probabilidad de 2 y 7 y 5, ¿sí? Entonces, siempre es la probabilidad, los argumentos se suman, ¿sí? Para ver, y las probabilidades se multiplican entre sí, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver de esto? Que, de nuevo, que la convolución de 1, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue, la Poisson, ven acá, ya empieza a valer 0,01, pero, ¿sí? Pero si yo le pongo más decimales, esto sigue. Intenté, de manera muy obsesiva, llegar hasta un valor donde la probabilidad no es exactamente 1, pero es casi 1, ¿sí? Si esto yo le pongo 10.000 millones de decimales, no voy a llegar a 1, pero con esto ya estoy cubierto, ¿sí? Tengo la convolución, que también me debería llegar a 1, ¿sí? Fíjense que la Poisson la trunqué, la corté en 31, esto termina en 32, ¿sí? Y podría terminar en 33 también, ¿sí? Pero ya las probabilidades son casi nulas. Me fijo que la suma de 1, y lo que hago es
calculo la suma producto y calculo la varianza. Y la varianza me tiene que dar la esperanza, me tiene que dar la suma de la esperanza de X más la esperanza de Y. La esperanza de la Poisson es 3, la varianza es 3, y de esto la esperanza es 1,40, ¿sí? Está calculado ahí, y la varianza es 0,24. Entonces, veo que la suma de la convolución me da me suma 1 la distribución de probabilidad, y la esperanza y la varianza me dan iguales. ¿Sí? Entonces, convoluciones discretas, este tema, tengan en cuenta que habíamos visto la clase pasada que hay una manera en Excel de hacerlo. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que si yo tengo 1030, y acá tengo 2585, ¿sí? 020, 080, ¿sí? Los valores, yo para hacer la convolución de esto tengo que hacer este más este, después tengo este más este más este, que ven que el orden se me cambió. Estos son los 4 valores posibles. Cuando ya tengo uno más de cada lado, se empieza a complicar, y se empieza a complicar bastante, ¿eh? No, no parece, pero en cuanto le incorporás alguna cosita más, se te empieza a... no, había hecho. Vamos a hacerlo. Es este por este, después es este por este, después es este por este, y después sería este por este. Y ahora no me suma uno, ¿sí? Y fíjense que quedan desordenados, entonces, nada. Sean ordenados en hacer en hacer los cálculos de las combinaciones. ¿Bien? Esa es la recomendación. Bien. Bueno, y ahora nos metemos con el tema de las variables aleatorias continuas. Como les comenté el otro día, nosotros de variables aleatorias continuas vamos a ver dos casos. El caso de la exponencial, ¿sí? Y el caso de la distribución uniforme, que la distribución uniforme tiene la característica que es muy sencilla de entender y extremadamente complicada de hacer la convolución, ¿sí? A diferencia de la exponencial. Entonces, vamos a arrancar con la exponencial de Bauer. Tienes 3 funciones de distribución. Una, esta, que tiene un lambda 1. Esta tiene un lambda 2, y esta tiene un lambda por e a la menos lambda, ¿sí? O en algunos lados lo van a ver como 1 sobre beta por e elevado a la menos 1 sobre beta por x, ¿sí? A ver, acá hay alguien que me está preguntando algo, ¿no? Bien. Entonces, lo que tenemos es, cuando tenemos que hacer la convolución de estas 3 variables, lo que vamos a tener que hacer es lo que antes era ir uniendo las probabilidades, ahora lo que tenemos que hacer es ir integrando esas probabilidades. Porque al ser continuas, en cada punto infinitesimal hay una probabilidad diferente, ¿sí? Entonces eso realmente complica bastante. Entonces, acá sí hay que usar las fórmulas, y las fórmulas es la función de 1 más 2, ¿sí? Es de 0 a x, porque como son exponenciales, el rango va de 0 a infinito. El valor que va a tomar la variable x va a ser la integral de 0 a x de la primera distribución valuada en x menos y la segunda en y. ¿Sí? Entonces va a ser la primera distribución vamos a hacerlo, no me ocurre otra manera de explicarlo, como continuo, para que vean la fórmula, es 100 menos 0, 100.
100 menos 1, 100 menos 0 y acá 100, 100 menos 1 y acá 99, 100 menos 2 y acá 98, ¿sí? Pero no vamos a poder identificar exactamente la probabilidad de 1, sino que vamos a tener que hacer la integral. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, independientemente de a qué yo defina x menos y e y, ¿sí? Porque eso se los dejo como tarea para el hogar. Si yo acá pongo f de 1 de y acá pongo f de 2 de x menos y, va a dar lo mismo. Lo que hacemos es, reemplazamos, la f de 1 es e a la menos x, ahora va a ser e a la menos x menos y, ¿sí? Y la segunda va a ser 2 por e a la menos 2y, y lo vamos a diferenciar en función de y. Se diferencia en función de y para obtener luego, al hacer la integral definida, la vamos a tener resuelta en función de x, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es, resolviendo esta integral, ¿sí? Que yo la tengo hecha, la tengo hecha, pero no quiero perder el tiempo con ustedes en resolver integrales, porque tampoco es la idea. Resolviendo esta integral, llegamos a la que la f de 2 es igual a 2 por e a la menos x, la integral de 0 a x de e a la menos y diferencial y, ¿sí? Entonces, lo hacemos definido y nos va a quedar esta función de distribución, que es 2 elevado a la menos x menos 2 e a la menos 2x, ¿sí? El curso no es un curso de integrales, ¿sí? No es un curso de integrales. Lo que no significa que estas integrales tienen que saber resolverlas, ¿sí? Integral de una uniforme e integral de una exponencial, no de una exponencial complicadísima, sino de este tipo de exponenciales, tienen que poder hacerlo, ¿sí? Y no es tema de la calculadora no me dio, son sencillas de resolver, pónganse a hacerlo, por favor, para resolverla, se van a dar cuenta que no son difíciles de resolver, ¿sí? No vamos a tomar integrales de otra cosa que no sea esto, quizás integrales de esto tampoco tomemos, pero sí tienen que saberlo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos este f de 2, que ya está en función de x, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Que la función de distribución, que antes era e a la menos x, ahora la función de distribución de la convolución de las dos variables es esta, ¿sí? Si queremos convolucionar la tercera variable, lo que vamos a tener es que hacer la f anterior valuada en x menos y por la tercera, después la función 3, ¿sí? Haciendo la integral de esta, que es más engorrosa que la anterior porque tiene más pasos, pero no mucho más que eso, llegamos a que la f de 3 tiene esta función de distribución de probabilidad, ¿sí? Ahora vamos a volver con esto, porque cuando yo lo vi así dije, ¿y esto qué hacemos con todo esto, ¿no? Con todos estos números. Entonces tenemos, esta es una función, una manera de resolverlo. Al ser esta f de x, ¿sí? Si yo hago la integral de 0 a infinito de esto, me debería dar 1, porque es una función de distribución. Si hago x por todo esto, me va a dar la esperanza. Si hago x al cuadrado por todo esto, la integral, ¿no? De x al cuadrado por todo esto, me va a dar el momento segundo y por diferencia voy a sacar la varianza. Y lo mismo si uso esta función de distribución. Esta función de distribución, la integral de 0 a infinito debería dar 1. X, la integral de 0 a infinito de x por todo esto me va a dar la media, de x al cuadrado por esto me va a dar el momento segundo y por diferencia me va a sacar la varianza. Bowers
utiliza otra alternativa que nosotros no solemos usar, que es a través de la función generatriz de momentos, ¿sí? Y entonces lo resuelve por fracciones parciales, que yo la verdad no me acuerdo ni cómo era. Acá está puesto cómo es la resolución, ¿sí? Porque multiplica, hace la multiplicación de las funciones generatrices de momentos, que es otra manera de poder hacer las convoluciones, y como la función generatriz de momentos, que es otra cosa que sí tienen que saber, de la exponencial, es 1 menos lambda t, tenemos que el primero lambda es 1, en el segundo lambda es 2, y en el tercero lambda es 3, ¿sí? Entonces nos queda algo así en la fórmula. Pero esto la verdad que, véanlo, está en el Bowers. Nosotros en general no solemos ver funciones generatrices de resolución a través de función generatriz de momento. Pero lo que quiero mostrarles es que se llega a la misma f de x. ¿Sí? Miren esto. Nosotros tenemos una exponencial con un lambda 1 y con un lambda 2. ¿Sí? Entonces, el beta, que es como se usa en la fórmula del Excel, el beta es 1 sobre lambda. ¿Sí? Entonces yo hice un cálculo con una función de distribución exponencial con beta 1 y con beta 0,5. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es hacer la convolución de esas variables exponenciales. Vamos por partes. Tenemos una función exponencial con beta igual a 1, donde la esperanza es beta y la varianza es beta al cuadrado. Es otra cosa que tienen que saber, son los parámetros de la exponencial. ¿Sí? La segunda distribución, que es 0,5 de beta, tiene una esperanza de beta y una varianza de beta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que la suma de las dos variables tiene una esperanza de 1,5 y una varianza de 1,25. ¿Sí? La función de distribución analítica era esta. ¿Sí? Habíamos visto que la función de distribución analítica era esta. Entonces, si yo resuelvo analíticamente, hago la integral. Denme un segundo. A ver si puedo. Me falta definir el rango acá. Ay, me faltó acá arriba. A ver. La solución, la función de distribución da 1. ¿Ven? Solución 1. Estoy haciendo la integral. ¿Sí? Si yo quiero calcular la esperanza, es x por 3,5. 3,5. Un medio, ¿sí? Era 1 de la primera más 0,50 de la segunda. El momento segundo da 3,5.
¿sí? Entonces, vuelvo acá. El momento segundo da 3,5, la varianza da 1,25, que es lo mismo que me da acá en la suma, ¿sí? De la suma de las dos variables independientes exponenciales. Lo único que acá lo que me da la posibilidad es que si yo quiero saber la probabilidad hasta el 85% o la probabilidad hasta 5.000, con este valor lo voy a tener, con este valor no lo puedo obtener. ¿Sí? Y si se hace con 3, con 3 van a ver que la distribución es igual. Bien, acá ¿qué voy a incorporar cuando hablamos de distribuciones continuas? Vamos a incorporar el proceso de discretización de variables. ¿Sí? Entonces, si yo no logro obtener esta f de x, ¿sí? Porque no lo puedo lograr hacer, lo que puedo hacer es una solución que es práctica, no académica, es discretizar las variables y convertirlas en variables tabuladas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cómo la discretizamos? Y la discretizamos de una manera que sea un intervalo lo suficientemente chico para que la esperanza y la varianza de esa distribución tabulada no me dé muy diferente que la esperanza y varianza de la distribución original. Obviamente esto no es una materia de discretizaciones, hay millones de maneras de discretizar. Esto es básicamente soluciones prácticas a un proceso de discretización. ¿Sí? Entonces, yo tengo que mi exponencial va a ir de 0 a infinito, ¿sí? Y necesito discretizarla. Como veo los valores que tienen las variables, tomé la decisión de que el intervalo sea de a 0,25. ¿Por qué? Porque me dio parecido. Es cuestión de ir probando. Si yo acá pongo un valor muy alto, no sé si está preparado, pero si pongo 10, ¿ven? Si yo pongo un intervalo de a 10, empiezo de 0 a 10 y me tengo toda la distribución de probabilidad ahí. Entonces, me da la esperanza, me da 5 cuando en realidad la esperanza es 1. Claro, bueno, ¿por qué? Porque ahora les voy a mostrar por qué cuál es el proceso de cálculo que estoy haciendo. Entonces, tengo 0,25. Arranco en 0 y yo voy a ir de 0,25 en 0,25. ¿Y qué voy a utilizar como probabilidad? Voy a utilizar como probabilidad la resta, ¿sí? Entre la función de distribución acumulada y del punto 0,25 y el 0. Porque no puede usar la puntual, porque no tienen, al ser continuas, 0,25 no sabemos cuánto vale exactamente. Entonces, lo que sí sabemos es que la distribución hasta 0,25 vale 22,12 y en 0 vale 0. Entonces, le asigno la probabilidad de 22,12 a el intervalo que va de 0 a 0,25. ¿Y qué valor de argumento tomo para ese 0,25? Puedo tomar 0, puedo tomar 0,25 o algo que para mí es mejor y es usar la mitad del intervalo. ¿Sí? Entonces tengo la mitad del intervalo, va a tener una probabilidad de 22,12. Hago lo mismo para todas las demás. ¿Sí? Voy acumulando. Acá si se ve en la fórmula es la distribución acumulada hasta 50 menos la de 25, en cualquier lado. Esta es la de 1,25 menos la de 1. Lo que me tengo que garantizar es que esto sume 1, ¿sí? Fíjense que también de nuevo con mi decisividad me fui bastante para abajo, ¿sí? Y calculé la función de distribución de la exponencial que tiene un beta 1 y la discreticé en intervalos de 0,25. Y lo mismo hice con la i. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo ahora es que la esperanza de la variable discretizada me da 1,01 y la varianza me da 0,99, ¿sí? Respecto de 1 y 1. La otra me da 0,51 y 0,24 respecto de 0,50 y 0,25. ¿Sí? Y entonces acá, fíjense que acá lo que yo tengo es, me fui hasta dónde, hasta 121 renglones para hacer la convolución tabulada. Entonces pasamos de hacer
tres valores a 121 por 121. Entonces acá es donde utilizo yo la función de invierto la distribución, ¿sí? Invierto la distribución X, los valores intermedios, le asigno el valor intermedio a la distribución, ¿sí? Entonces tengo menos 0,13 a 0. Menos 0,13, ¿por qué? Porque arranco de un valor, acá es 0 y el valor anterior sería menos 0,25. Entonces le pongo 0,13. Esto es de forma, ¿sí? Hay que darle un número. Entonces, después tengo 0,13 vale 22,12. Bueno, porque lo estoy haciendo con la de al lado, perdón. 0,13 vale 39, 0,38 vale 23, y entonces los puse acá, los invertí. Me traje acá los valores de X. Déjenme ver un segundo, por las dudas. Claro, C16. Bueno, que al tener más decimales parece que es otro número, pero me traje los valores acá de X, y lo que hice acá fue hacer la convolución multiplicando el invertido fijo por el otro que va a ir bajando. ¿Ven? Todas esas celdas en rojo que están copiadas, que creo que llegarían hasta acá en rojo en el cuadro, son celdas en las que no hay. Listo, ahí te mando. No sé, estaré con. ¿Hola? Hola, Hola, hola. sí, sí, Hola, estoy de vuelta. se me cortó la luz en mi casa, que no me había pasado nunca, y es lo peor que me puede pasar porque, por suerte, mi hijo me está compartiendo datos, pero si no, no tengo manera de avisarles. Bien, no me había pasado. Bueno, este es un tema, se me corte la luz, ¿eh? Bien, entonces, habíamos llegado, no sé hasta dónde me escucharon, Hasta ahí estábamos donde está haciendo, mostrando. ahí, estaba haciendo la convolución, invertimos los valores de la distribución Y discretizada y dejamos los de X y hacemos la fórmula de la suma producto, ¿sí? Que le habíamos mostrado, que mostré la otra vez, con la parte azul que queda fija, invertida, y esta que se va moviendo a través del tiempo. Y el valor del argumento es la suma, ¿sí? De los dos valores que yo estoy tomando como base. Yo acá estoy tomando menos 0,13, que es el valor medio, y acá estoy tomando menos 0,13. Entonces arranco de menos 0,25. El segundo valor es. Y a partir de ahí les voy poniendo los. Ahí este me queda 22. Ahora, 22 es 0. Está bien, porque tengo el valor acá voy a tener para abajo el valor de menos 0,13 y 0,13. Entonces me va a dar 0 y a partir de ahí voy de 25 en 25. ¿Sí? Y entonces tengo la función de distribución convolucionada, discreta, a partir de una evolución continua. Calculo la esperanza y la varianza, ¿sí? Y me va a dar una esperanza de 1,52 y una varianza de 1,24. Cuando, voy a ir al principio, la varianza y la esperanza analíticas, la esperanza y varianza analítica eran 1,50 y 1,25. ¿Sí? Obviamente no voy a llegar a los mismos valores, pero tengo valores similares. Entonces, una vez que tengo esta distribución, yo acá ya tengo la función de distribución, puedo calcular la esperanza, ¿sí? Puedo calcular la varianza y puedo utilizar
partes de retención y cesión, que lo vamos a ver la próxima clase, pero la idea es, si yo quiero cubrir o quiero saber mis riesgos hasta 2 nada más, y después en exceso de 2 voy a cederlo a un reasegurador, puedo calcular la prima que me cobrarían por esta, por la parte, podría calcular la esperanza retenida y calcular la esperanza cedida, ¿sí? Que de otra manera, si no tengo la distribución analítica, no lo podría hacer, ¿sí? Entonces, discretización de las variables. Yo tengo la variable X que tiene esta forma, la variable Y que tiene esta forma y la convolución de las variables, ¿sí? Tienen esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos ejemplo de distribución exponencial con la resolución analítica en las diapositivas están 3, yo lo hice con 2, con la X, con la función 1 y la función 2 o X e Y, ¿sí? Que es esta función de distribución que está acá. Ahora, si yo tuviese una normal, ¿sí? Con un mu y un sigma, podría hacer lo mismo. Analíticamente no sé cómo se convolucionan dos distribuciones eh, normales, ¿sí? Acá dice exponencial, pero es normal, ¿sí? Entonces, no sé cómo se distribuyen las dos normales, no sé cuál es la convolución, con lo cual no voy a tener un valor analítico, pero sí podría tener un valor discreto. ¿Y qué hago? Lo mismo. Lo discretizo, ¿sí? Discretizo la primera distribución, que tiene un mu de 1000 y un sigma de 250, con lo cual la esperanza es 1000 y la varianza son 62.500. Lo discretizo, me fijo que dé parecido, ¿sí? Hago lo mismo con el otro, ¿sí? Que tienen los mismos valores. Me fijo que la suma de parecida y me fijo lo que da la convolución, que da nuevamente parecida, ¿sí? Entonces, yo siempre puedo convertir distribuciones continuas en discretizaciones. Fíjense que los cálculos que hay que hacer, acá de nuevo tengo yo 120, ¿sí? Acá utilicé un intervalo de 50, ¿por qué? Porque como tengo que llegar a 1000, ¿sí? Y después el sigma es 250, yo acá tengo que llegar a 1000 en algún momento, ¿sí? Y acá debería tener aproximadamente el 50% de la distribución, ven, tengo el 57 y tengo que llegar hasta más o menos 3 veces la varianza, más o menos 3 veces el desvío para tener toda la distribución normal metida, ¿sí? Entonces, ven acá, ya yo analíticamente ya no tengo las respuestas a qué es, pero sí tengo los resultados que puedo obtener a partir de la discretización. ¿Sí? Entonces, convoluciones continuas de exponenciales. ¿Sí? ¿Qué tengo acá en discretización? A ver, intervalos distintos. Probabilidad es la probabilidad de distribución de una función continua y surge como la diferencia entre la distribución acumulada entre dos puntos. PI debe decir lo mismo. X media se asigna como importe al valor medio del intervalo. ¿Sí? Entonces acá hay otro ejemplo de... tengo valores de X y valores de Y con intervalos que no son iguales. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es lo que les decía la otra vez, tengo que insertar los intervalos de a 50. ¿Sí? Tengo que tener 0, 50, 100, 150, 200 y 250. ¿Ven cómo está acá? Y a partir de ahí hacer la convolución de las dos variables. ¿Sí? Después,
Esto siempre tiene que dar lo mismo, si no está mal. Si esto no da la suma exacta, en algún lugar le estoy errando. ¿Sí? Y acá, ¿qué era lo que decía? Ah, y acá es cuando todos los intervalos son iguales. Para la convolución S se invierte una distribución, no es necesario adecuar las distribuciones, pero sí la suma de los montos. Y acá el comentario es, para la convolución en Excel se invierte una de las distribuciones, es necesario adecuar y armar intervalos equidistantes entre las probabilidades de X e Y. ¿Sí? Proceso de discretización. Bien. Convolución, variable aleatoria exponencial. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una uniforme. ¿Sí? Y acá tenemos un problema adicional con uniforme. La uniforme es sencilla de entender, ¿sí? Porque la probabilidad de ocurrencia del evento es uniforme, pero lo que tenemos es, a diferencia de la distribución exponencial, que va de cero a infinito, y eso simplifica mucho el tema de las integrales, porque fíjense que acá arriba, volví para arriba, yo tengo integrales que van de 0 a x, van de 0 a x, van de 0 a x, porque la distribución es, el dominio de la distribución es de 0 a infinito. Ahora, el problema que tengo con las uniformes, el problema que tengo con las uniformes es que el rango de la uniforme no es infinito, sino que va de un valor a otro valor, y la probabilidad solo de ocurrencia están entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces, el proceso, la lógica es la misma, pero lo que tengo es que ver cómo separar las integrales, que ya no va a ser una sola integral con estas características, sino que va a ser una integral que va a estar separada de acuerdo al rango que tenga la uniforme. ¿Sí? Insisto con esto, la lógica es la misma, pero el proceso es mucho más complicado. ¿Sí? La convolución para un rango que va de 0 a A y de 0 a B, el rango de la convolución va a ir de 0 a A más B. ¿Sí? La suma de los dos mínimos más la suma de los dos máximos. Pero la función 1 y 2 toma valores 0 para los argumentos que exceden su rango. Es decir, de 0 a A, la función 1 tiene distribución, pero de más de A ya no tiene. Y lo mismo pasa con la B. Si la B, en lugar de empezar en A, empezás en 2, ¿sí? De 0 a 2 no tendría probabilidad y después sí tiene. Entonces, la convolución se tiene que ir realizando de acuerdo con intervalos. De intervalos que van desde un valor hasta el límite de una distribución y después hasta el límite de la otra. ¿Sí? Y acá es donde les pido que sean pacientes conmigo y yo les voy a explicar una regla práctica para resolver esto. ¿Sí? Estuve buscando para ver si la podía hacer más conceptual y la verdad que no lo he logrado, ¿sí? Con lo cual es práctica tipo mnemotécnica. Y no me pregunten por qué es así, ¿sí? Pero el proceso para resolución de estas convolución de variables continuas uniformes es la siguiente. Hay que armar un diagrama de Venn, ¿sí? Y sirve para dos, nada más, porque para tres no sirve. Hay que armar un diagrama de Venn donde van a poner la función 1 y la función 2 desde dónde hasta dónde van, ¿sí? El ejemplo, que creo que es el ejemplo que también está en Bauer, es que hay un uniforme que va de 0 a 2, que es la x1, y la otra va de 0 a 3, ¿sí? Entonces, lo que armamos es, esto sería un diagrama de Venn y se termina armando una forma trapezoidal, ¿sí? No es un cuadrado, es un rectángulo que va a depender de los valores que
yo haya utilizado. Voy de 0 a 2 en X y de 0 a 3 en Y. ¿Sí? Entonces, siempre lo que vamos a tener es una caja, se parte de una caja que va a quedar dividida en 3 partes o en 2 partes si las dos amplitudes son iguales. ¿Sí? Si yo tengo 0 y 2 y acá tengo 0 y 2, este B me va a desaparecer porque se me va a pegar. ¿Sí? Se me va a pegar más abajo y voy a tener solo A y solo C. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo puesto en el diagrama de Venn la caja, ¿sí? Voy a tener que poner estas líneas que van a ir desde el límite del X1 para arriba, desde el límite del X2 para abajo, y vas a generar las tres fórmulas que voy a terminar aplicando dentro de la caja. Voy a tener una fórmula para A, una fórmula para B y una fórmula para C. ¿Sí? Y entonces, ahora les voy a mostrar, porque hice varios ejemplos para que ustedes lo aprendan mnemotécnicamente como lo estoy aprendiendo yo, como lo aprendí yo, ¿sí? Lo que hay que tratar de asignar es los ejes cardinales a cada uno de estos de los cuatro lados de esta caja, ¿sí? Entonces, vamos a tener el valor Y y el valor X, el valor X y el valor Y, no, el valor Y, pero vamos a ir al otro ejemplo, voy a ir para adelante. Esperen, voy a ir un poquito para atrás para que entiendan, quiero mostrarles. Este es el ejercicio de Bowers, que está acá, ¿sí? Y está acá, para que ustedes después lo miren con tranquilidad. Cómo está calculado, ¿sí? Donde están los rangos de X, los rangos de las integrales, que los vamos a ver ahora, ¿sí? Y la solución de la integral, para que ustedes lo puedan ver, y aparte está hecho discretizado, para tener el valor. Y después yo hice un ejemplo que es más variable, para que me parece que sirve más para todas las opciones posibles, que es este. Yo tengo dos uniformes, la primera va de 2 a 4, saquémosle la cantidad de ceros para no volvernos locos, de 2 a 4, y la segunda va de 4 a 8. Entonces, lo que hago es, hago la caja, ¿sí? Que en lugar de empezar en 0, como empezaba la del ejercicio de Bauer, que va de 0 a 2 y de 0 a 3, la de Bauer, la caja quedaba acá, ¿sí? Ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, porque si no vayan mi mouse encima, que esto es un lío. Entonces voy a partir de 2 a 4, ¿sí? Y le voy a poner ahí la base. De 4 a 6 va a ser el eje Y y voy a completar el cuadro, ¿sí? Que va a tener 2 y 4, va a ser 6, 4 y 4 va a ser 8, 2 y 8 va a ser 10, y 4 y 8 va a ser 12, que son los valores que va a tomar la variable. ¿Sí? Espérenme un segundo. Espérenme un segundo que volvió a haber luz. Voy a salir de los datos para usar el Wi-Fi que tengo. Denme un segundo. Bueno, vamos a usarle un poco más los datos. Entonces, una vez que hice el cuadrado, el rectángulo, ¿sí? De los valores, fíjense que es de 2 a 4, de 4 a 8, y hago el cuadrado. Genero con estas líneas transversales los tres espacios que hay adentro de la caja, ¿sí? Y entonces se van a usar los Y del eje cartesiano para el rango de las integrales. Y acá es donde no me pregunten por qué, pero es así. Entonces, la primera integral va a usar los rangos Y de los ejes cartesianos.
Este eje cartesiano de acá abajo es el valor de 4 de y, ¿sí? Porque y está en 4, y el valor de x es s menos 4. El valor de arriba, el eje cartesiano es 8, el de y el otro valor es s menos 8, el del techo. El de esta pared, lo que está fijo es el 2 de la x, y lo que es variable es el s menos 2, y del otro lado, lo que tengo es fijo el 4 y variable el s menos 4. Entonces, en la base tengo fijos los valores de y, base y techo, los valores de y del eje cartesiano, y en los lados tengo fijo los valores de x. Entonces, una vez que completo con estos valores, yo uso los ejes, la parte y del eje cartesiano para el rango de las integrales. Y la planteo de la siguiente manera. El valor de a, que está acá abajo, es el límite inferior de la integral a, de la integral de este pedazo. ¿Sí? El valor b, ¿me siguen escuchando? Porque yo escucho ruido, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, se escucha. El valor c es el límite inferior de la integral b. Y el valor de i del techo es el límite superior de la integral c. ¿No me escuchan? Sí, sí. Hola, ¿sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Ahí volvió. Se acordó Sí, sí. un toquecín. Hola, sí, sí. ¿Puedo seguir? Perdón, ¿eh? ¿Puedo, Santi, seguir usando los datos? Pasa que tengo miedo de salir y hacer. Ah, ya estoy con el Wi-Fi, ok. Perdón, ¿eh? Porque encima que esto es un engorro. Y entonces, yo tengo las integrales. Las integrales son, lo único bueno de esto es que las integrales son fáciles porque son distribuciones uniformes, pero lo difícil es encontrar los rangos de las integrales, ¿sí? Entonces, la primera integral que va desde 4 hasta s menos 2 va a estar valuado en valores que van entre 6 y 8. ¿Por qué entre 6 y 8? Porque todo esto no puede valer más, no, todo lo que hay metido adentro del valor A está entre 6 y 8. Acá vale 6, acá vale 8. Sobre toda esta línea vale 8, acá vale 8 y acá vale menos de 8. ¿Sí? Todo lo que esté en el segundo trapecio va a valer entre 8 y 10. Es decir, toda esta línea va a valer 8, toda esta línea va a valer 10. Y la tercera arranca en 10 y termina en 12. Entonces, voy a tener la resolución de la integral para los valores de S y después voy a integrar para los valores que van entre 6 y 8. 8 y 10 y 10 y 12. Bueno, entonces tengo la distribución uniforme de 200 y 400, la media es 300, la varianza es 3.300 millones, que es B menos A 1 sobre 12, B menos A sobre 12, B menos A al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Esta tiene esta distribución, 600, 800, la media 600, y esta es la varianza. El total nos va a dar 900.000 y 16.000 millones de varianza. ¿Sí? Las fórmulas. La primera integral, el rango de xy, que sería de 6 a 8, ¿sí? Va desde el mínimo, desde el x mínimo y el y mínimo, que es 600 a 800, de 600 a el x máximo y el y mínimo. El x máximo y el y mínimo, de 600 a 800.
La integral va de S menos 200 a 400. Es este S menos 2 y 400 acá. La segunda integral va de 8 a 10 y va de S menos 2 a S menos 4. Y la tercera integral va de 10 a 12 y va desde S menos 4 hasta 8. Entonces, yo tengo para el intervalo, para el primer pedazo de la caja, este de acá, el A, lo que tengo es que hacer la función de distribución de ese pedazo es S menos 2, y acá tenemos todos los ceros, va desde 4 hasta S menos 2 de esta integral. ¿Sí? Y lo que tiene de bueno esto que son integrales de constantes, con lo cual esto es S, ¿sí? Es S sobre 800.000. ¿Sí? Entonces acá se resuelve la integral va a quedar S sobre estos 80 millones entre S menos 200 y 400. Entonces va a quedar entre S menos 200 menos los 400, S menos 600. Y esta va a ser la resolución de la primera integral. La resolución de la segunda integral va a ser esta, que es los 800 millones. Tengo que sacarle tanto cero para que quede más claro, sin tantos ceros. ¿Sí? Va a ser, saquemos los ceros, es 1/8, va a quedar S sobre 8, valuado en S menos 2 y S menos 4. Entonces va a quedar 2 sobre 8. Y el último va a quedar así. Y la forma de las integrales va a ser siempre la misma. ¿Sí? Una vez que... y esto recién es la función de distribución, ¿sí? Es la función de distribución para valores de X que van a valer entre 6 y 8, o entre 600.000 y 8.000. Esta otra va a ser la función de distribución para valores que van entre 800 y entre 800.000 y 1.000.000, entre 1.000.000 y 1.200.000. Esta es la función de distribución. Entonces, para calcular la esperanza de todo, tengo que calcular la esperanza del triangulito A, ¿sí? Que esta era su función de distribución. Voy para arriba, esta, ¿sí? Y es X por la función de distribución. Y eso me va a dar la esperanza de ese triangulito. La esperanza del paralelograma que está en el medio me va a dar 450, haciendo ese X por la probabilidad de X, y la del otro intervalo me va a dar X por la otra probabilidad, me va a dar 266. La suma de los tres me va a dar 900.000, que es lo mismo que si yo, sumo la esperanza de X y la esperanza de Y. Si yo quiero calcular la varianza, tengo que necesariamente calcular los momentos segundos de la misma manera, ¿sí? Donde, fíjense que esto es una copia exacta de la diapositiva de arriba, nada más que está por S al cuadrado. Calculo el total del momento segundo y por diferencia entre el momento segundo y el momento primero al cuadrado me va a dar la varianza, que es esta varianza, que es la misma que la varianza que me da acá. ¿Sí? Digo yo, sí, yo entiendo que es muy difícil de entender y aparte es muy mnemotécnico, ¿sí? Eso mismo voy a ir para arriba ahora con el de Bowers. En el ejemplo de Bowers arranca en 0, con lo cual hay cosas que se simplifican, pero los intervalos son iguales. Yo voy a tener de 0 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 5. Tengo que calcular la integral de 0 a S, ¿sí? Acuérdense que en la anterior acá tenía un 4 y acá tenía un S menos 2, pero eso era porque mis distribuciones no empezaban en 0, y lo hice a propósito para que vean que esto no siempre arranca en 0. ¿Sí? Entonces va de 0 a S, de un medio, porque la primera distribución va de 0 a 2,
¿sí? La función de distribución es 1/2, la segunda va de 0 a 3, es 1/3. Entonces, es 1/6, la integral de 1/6 es s sobre 6, valuada entre s y 0, me da s sobre 6. Esta la hago de s menos 2 y s, en la otra creo que era s menos 4 y s menos 2, pero de nuevo porque arrancaban en otro valor, y acá tengo entre s menos 3 y 3, en la otra tenía 8, acá, ¿sí? Y entonces, estas, de nuevo, estas son las funciones, este valor es la función de distribución de las probabilidades que van entre 0 y 2. Esta es la función de distribución entre las probabilidades que van entre 2 y 3. Esta es la función de distribución de probabilidad de las que van entre 3 y 5. Y esperen, a ver qué quiero. Bueno, y acá es por método indirecto e indirecto, olvídense, porque ya bastante tienen con esto. Esto es a partir de la distribución de función acumulada. Entonces, tenemos que armar, que quiero que quede claro de todo este lío, ¿sí? Que lo que, si hubiera algún caso que tengan que hacer unas convoluciones de estas distribuciones, van a tener que sí o sí, salvo que alguno de ustedes sepa mucho más de matemática que yo y lo tenga más claro y lo pueda resolver de una manera que sea más fácil de explicar que la que estoy haciendo yo, van a tener que necesariamente hacer estas cajas, ¿sí? Con esta caja van a tener que poner los rangos, los ejes cartesianos, y con los ejes cartesianos poner las integrales, ¿sí? Para poder resolverlo. Y casos más complicados que este no vamos a tener, es decir, que sean valores que no arranquen, ¿sí? Les quiero mostrar algo que me mandó una vez un compañero de ustedes, que es cómo funciona la convolución. Miren, ahora vamos a ver de nuevo, yo tengo el cuadrado de la distribución de uniforme y voy moviendo la segunda distribución y solo va a tener probabilidad cuando se unen las dos, ¿sí? Como estos dos, a ver si lo puedo parar, como estos dos tienen la misma forma, es decir, tengo una distribución que va de 0 a 2 y la otra de 0 a 2, justo la pisa completamente, en el primer momento empieza a pegar, ven, empieza a formar la distribución. Se hace máxima cuando están las dos en el mismo lugar y después se reducen, ¿sí? Si yo acá, esto que es de 0 a 2, lo hago de 0 a 2 y de 0 a 2, esto es lo que da la distribución, ¿sí? Da un triángulo. ¿Y por qué da un triángulo? Porque como ustedes pueden ver, la segunda parte, la segunda integral, la parte B del paralelograma, no tiene valores porque desaparece, ¿sí? Me quedo con solo la parte A y la parte C. Cuando eso yo lo cambio, ya empiezo a tener acá una parte de distribución que no se me hace una punta, ¿sí? Hay otro ejemplo que es con 3 uniformes, ¿sí? Porque hay una resolución de las 3 uniformes, que hay una resolución analítica, que es, siguen integrando hasta una tercera uniforme que tiene una cierta característica, que es de 0 a 1, ¿sí? Y la función de distribución de las 3 es esta función de distribución de 3 uniformes, eso no lo vamos a tomar, pero lo que les quiero mostrar es que si ustedes tienen esta problemática, no se van por el mundo, y se dan cuenta que tienen que convolucionar 3 uniformes, siempre tienen la posibilidad de hacerlo discretizados, ¿sí? Entonces, la discretizan, hacen la convolución, convolucionan la A con la B, después que convolucionaron la A con la B, tienen que hacer lo mismo con la A con la B con la C,
y van a llegar a una función de distribución que va a tener esta forma, que es muy parecido a algo mucho más estilizado. Esta es la convolución de 3 uniformes, ¿ven? Pero esto yo no lo saqué analíticamente, sino que lo saqué a través de la discretización de las variables. Bien, acá en el Excel tienen para ustedes tratar de chusmear un poco más, ¿sí? Está el ejemplo, está la tabulada, el ejemplo de Bowers con la resolución, un ejemplo general que es el que yo hice, está relativamente variable, no le podría jurar que está variable para todo, con lo cual no lo cambien y guarden por las dudas. Hice la discretización de 3 uniformes para que vean el proceso. Acá está el ejemplo de la integral de las exponenciales, pero de 2 exponenciales nada más. Cómo sería, entre comillas, la convolución de 2 normales y lo que hay que tener en cuenta para la discretización. ¿Sí? Para hacer bien la discretización, bien, digo, para que la discretización sea razonable y no haya problema con los valores para discretizar. Este tema es muy engorroso, a mí me molesta mucho darlo porque no es la mejor manera que me gusta de dar, pero no encontré una mejor manera de darlo, así que les pido disculpas por eso, pero bueno, vamos a la idea de lo que queremos que aparte aprendan, es que estamos en convolución de variables que pueden ser discretas o continuas, que nos va a servir para determinar las distribuciones de probabilidad de más de un riesgo. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. Si todavía quedó gente viva, ¿alguno tiene alguna pregunta? Son 26. No, están muertos. ¿No? Les pido que se tomen el trabajo de hacerlo un par de veces. Se van a dar cuenta que la resolución de la exponencial no deberían tener problema. La de la uniforme es muy mnemotécnica, ¿sí? Y lo que no tiene ninguna complejidad es la resolución de las integrales. ¿Sí? No puedo decirle más que eso. Creo que no me quedó ningún tema para revisar. Em, Bien, de nuevo, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna de esto que es medio difícil? ¿Alguna pregunta de la clase pasada? No, por mi parte no. No, no, ninguna duda. No, ahí está, hay un optimista, ninguna duda, no tengo ni para dudas. Las próximas clases no van a ser tan, o espero que no sean así de tan complejas en cuanto a esto de la parte mnemotécnica, va a tener más lógica, ¿sí? Así que esto para mí es de lo peorcito. Así que bueno, mañana van a tener clase con Lucio, alguna clase práctica. Nosotros nos vemos el lunes que viene y vamos a retomar el ejemplo de los 5 casos que vimos del primero y vamos a empezar a ver el impacto que puede tener el reaseguro en esa cartera, reaseguros proporcionales y no proporcionales. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta más, los dejo libres. Perfecto, muchas gracias. Que tengan buen Gracias. martes. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Gracias igualmente.